Querida familia, el Señor esté con ustedes. Hermanos, les anuncio el Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo dejó Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón, camino del lago de Galilea, y le presentaron un sordo que además apenas podía hablar, y le piden que le imponga las manos. Él, apartándolo de la gente a un lado, le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua, y mirando al cielo suspiró y le dijo: Efetá, esto es, ábrete. Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos. Y en el colmo del asombro decían: todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Querida familia, por las palabras del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amados hermanos, llegamos al 23º domingo y nos encontramos con una palabra que tiene toda una fuerza sanadora. Además de estar en la Semana de la Salud, que culminaría pues en nuestro itinerario espiritual según la arquidiócesis, mañana, cuando estemos celebrando a las 3 de la tarde la Santa Misa, en la coronilla de la Divina Misericordia y sumergidos en esa infinita misericordia del Señor. Ha sido una linda semana de mucha sanación y de mucho progreso con Jesús, un Jesús que sabe salir a nuestro encuentro. Hay unos sufrimientos propios en el hombre: la incapacidad para ver, la ceguera, la incapacidad para hablar, ¿cierto? La mudez, la incapacidad para escuchar, la sordera, y la incapacidad para comprender la obra de Dios, ¿cierto? Que sería la negligencia de mi parte. Entonces yo creo que cuando se concentran esos sufrimientos o esas dificultades en el ser humano, yo pienso que es muy necesario que nosotros tengamos por obligación que buscar más del Señor, ¿cierto? Tenemos por obligación en la vida espiritual y además de ello en el progreso de nuestra vida espiritual. Yo me pregunto qué fuese de mi vida teniendo un hábito, por ejemplo, de no faltar un domingo en el cementerio. ¿Qué ganaría con eso? ¿Qué ganaría con tener que ir a poner flores sin falta alguna al cementerio? ¿Qué gano con no perderme una visita al osario o al cenizario? Eso no dejaría de decirle a mi vida que estoy cumpliendo con un afecto, pero a mi modo de ver, como guía espiritual y como sacerdote, le diría a mi alma: eso no te hace crecer. ¿Y por qué eso no te hace crecer? Porque estás enceguecido, ensordecido, enmudecido, y no estás abierto a que Dios le siga hablando a tu vida. Si yo viviera en esa dinámica, me sentiría tan muerto como el muerto que voy a visitar, porque aquel a quien visito, ya la fe y ya nuestro Señor Jesucristo, por eso yo digo que soy de Cristo y por eso yo digo que soy cristiano, ya tienen que ver con Él, ya tienen que ver con su alma,
Y uno cuando ama no olvida. Ahora, no es que tenga que tener ese tipo de hábitos. Estoy poniendo un ejemplo como para poder adentrarnos en que a veces nosotros nos quedamos sumergidos en sufrimientos y no trascendemos. Y por eso yo creo que a veces hacemos de aquellos que se nos van una vida prolongada de sufrimientos. Y seguramente tú necesitas escuchar lo que yo te estoy diciendo en esta noche. ¿Por qué? Porque te has visto sordo, porque nos hemos visto sordos, porque necesitamos escuchar más palabra que nos dé vida y salir de tantas resignaciones. Y la muerte es una de ellas. Lo digo por experiencia. La muerte nos esclaviza. A los hijos que ya no tenemos papás, pero también a los padres que ya no tienen a los hijos. Y eso nos va volviendo unos cristianos sordos y mudos. Y me voy por esa explicación a propósito de las cenizas que desconozco y a propósito de la intención también de John Alejandro. Yo no sé qué está aconteciendo en las familias. Como les digo, lo desconozco, pero les quiero hablar, y a ellos y a todos. Nuestra vida cristiana tiene que tener la escucha de una palabra que se llene de esperanza para salir de esas resignaciones acumuladas que nos van volviendo cristianos más herméticos, más de un dolor, de un sufrimiento, de un estancamiento. Eso no es vida. La vida es Cristo, y la vida cuando se encuentra con Cristo, por eso te digo, tienes obligatoriamente que encontrarte con Cristo. Yo no sé de qué manera, pero yo te lo diría, ojalá sin mucho rezo, pero con más vehemencia y más convicción. Como cuando yo puedo decir en mi alma y en mi corazón: Jesucristo me toca, me resucita, me alienta, me anima. Disculpen que les diga, pero Wilmar, no te puedes quedar en el cementerio. Si te quedas visitando el muerto, ¿quién va a ser el cura? ¿Quién va a ser el sacerdote? ¿Qué evangelio le vas a predicar a tus hermanos? Si te quedas en el cementerio, se queda dormida o muerta, enmudecida tu vida. Comprendan ese ejemplo. Y se lo digo con todo el corazón, porque todavía para mí papá y mamá viven, y viven cuando vengo al altar, porque uno el cielo con la tierra. Que también vivan para ti tus seres queridos. Su ausencia, su muerte no te puede hacer el sordo mudo de hoy, que hace memoria de cuando murió papá, mamá, hijo o esposo, y mañana la vida vuelve a una triste resignación. Que eso no te pase, porque me sentiría un sacerdote muy desilusionado si tu corazón no se enfoca en lo que tiene que enfocarse. Pensemos, hace buen tiempo falleció alguien que amaba. Ahora necesito pensar menos en su muerte y yo tengo que pensar más en Cristo. Por eso quiero dejarme apartar. Y por eso quiero dejarme apartar, porque hoy los sordomudos somos todos. Cuando yo empecé a mirar este evangelio, me sentí el sordomudo. Necesito, Señor, que tú le digas a mis oídos: escúchame, pero también necesito que me toques con tu saliva mi lengua, para que mi lengua pueda proclamar de verdad quien vive en mí, como diría San Pablo. Para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Necesitamos familias que en verdad sean apartadas para Cristo, porque nos está apartando la resignación. Qué palabra tan triste, ¿no? Yo la escucho habitualmente y por eso la menciono. Qué bueno no volver a pronunciar la palabra resignación. Qué bueno no volver a generar esa expresión ahí llevando la muerte. Es que desde que murió mi hijo, desde que murió mi hermano, desde que murió mi papá,
Yo vengo tan triste, ojalá no más. ¿Por qué? Porque estás entristeciendo el Espíritu de Dios en tu vida. Papá es, pero ya fue. Mamá es, pero ya fue. El hijo es, pero ya fue. Eso es lo lindo de la vida cristiana, que uno puede contextualizar en presente, pero también en un pasado. Porque el que sigue en el presente es Cristo, y ellos viven en Cristo, y tu alma tiene que ser vivida en Cristo. Por eso el Señor te dice: venid a mí los que estáis cansados y agobiados. Es que la muerte, las cenizas nos cansan. Por eso cuando esa experiencia nos genera cansancio, nos vuelve sordos y no queremos hablar. Querido papá, querida mamá, déjate consolar. Yo sé que sufres, queridos hermanos, sufrimos. Pero qué tal que el Señor no nos apartara para decirnos de manera especial: Efetá, es decir, ábrete, ábrete, no a la resignación, sino a la vida. ¿Y cómo es la vida para un cristiano? Cuando mira a Cristo. Para mí la vida es Cristo, le recuerdo, ha dicho San Pablo. Entonces, yo pienso que los sufrimientos nuestros, el no ver, el no escuchar, el no hablar, la desesperanza, tienen que hacer de nosotros cristianos pobres y aburridos. Pero a eso no vinimos. Vinimos a que el Señor también nos diga al interior de nuestro corazón: Efetá, ábrete, ábrete. Me impacta mucho cuando en el funeral abren el ataúd. Tal vez porque por experiencia nunca abrí el ataúd para mirar a los míos, papá y mamá, por ejemplo. Pero cuando abren el ataúd, Dios mío, no se quiere descomponer. No hagamos ese tipo de aperturas. Abramos mejor el corazón, porque el Señor querrá abrirnos para comprender mejor su gracia y su presencia. Cuando en la vida hay una cristificación, es decir, Cristo viene a tomar fuerza, somos diferentes. Somos diferentes. Yo te invito en esta noche a que cierres tus ojos. Vamos a orar y junto en la oración pediremos: Espíritu Santo. Porque yo hoy, cuando veo las intenciones que traen a la Eucaristía, lo más que puedo pensar es que la muerte nos ha tenido en sordera y no nos ha dejado hablar. Señor Jesús, en esta noche yo me dejo apartar por ti, porque tú sabes las lágrimas que han pasado por mi alma desde que murió un ser querido: Gabriel, Alejandro, papá, mamá, qué sé yo. Y has estado ahí como consuelo y firme esperanza, recordándole al desaliento de mi alma que todo lo puedes en mí. Hoy traigo, Señor, mi corazón ensordecido, mi corazón entristecido. Hoy te traigo, Señor, la incapacidad de mi boca para decirte: ayúdame. Por eso apártame como a este sordo mudo. Vuélveme la escucha. Toca mis oídos. Dame, Señor, la palabra oportuna que escucharé en el devenir de los días, y que la escucharé con gozo porque puedo abrirte los oídos del alma. Pero también toca mi lengua, Señor. Toca mi lengua para ser instrumento de esperanza, para no renegar de la muerte, porque si reniego de ella, opaco la Pascua eterna que Cristo ha alcanzado por mí y para ellos.
Toca mi lengua, Señor, como has tocado la de aquel mudo, para que yo pueda reconocerte vivo y resucitado, para que yo pueda comprender que eres la luz y siembras claridades. Toca, en fin, todo mi cuerpo, Señor, de tal manera que me sienta fortalecido y bendecido. Toca el corazón sufriente de padres que han perdido a sus hijos, pero también de hijos que han perdido a sus padres, y una triste y pobre interpretación de la muerte, manipulada por un espíritu triste, nos ha hecho sentir cristianos opacos. Tú eres la vida, Señor. Ya no estamos en el funeral, estamos delante del altar para celebrarte vivo y presente. Ven en ayuda de nuestra debilidad y en esta noche, sálvanos, Señor, despiertos. Protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Amén.